conozcamos al Espíritu Santo. El jueves iniciamos con esta serie. Yo sentí en mi corazón repasar, porque yo sé que algunos ya lo saben, pero hay otros que no. Entonces, los que ya sabemos no nos hace daño repasar, y los que no saben, pues va a ser una gran bendición para todos. El jueves iniciamos con el tema número 1: ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué les parece si hacemos un breve repaso? ¿Está bien? Pero vamos a ponernos de pie. Esa es nada más la introducción. Pónganse de pie, salga hacia atrás, prepare una sonrisa sincera de diente a diente, salude a su hermano y dile: qué bueno que estás en la casa de Dios. Pero salgan con gozo, bendiga a su hermano, bendiga a su hermana, regálenle una sonrisa. Y pueden sentarse. Bien, vamos a hacer un breve repaso. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Bueno, sí, en términos generales, pero ¿quién es el Espíritu Santo? Ese es su nombre y eso es lo que vamos a ver. Lo vimos. El Espíritu Santo es una de las tres personas. Es una de las tres personas que conforman la Trinidad. ¿Sí? Hemos estado acostumbrados a escuchar que la tercera persona, pero ya vimos el texto, que los tres son ¿qué? Uno. No es uno más que otro. Todos tienen la misma deidad. Cada uno tiene una función diferente, pero tienen la misma deidad. Ahora, vamos a ver si es verdad. Dios tiene unos atributos divinos que son propios de Dios, y el Espíritu Santo también tiene esos atributos divinos que son de Dios. Ahora sí empezamos. Número 1, ¿cuál es? Eterno. Número 2, omnisciente. Número 3, omnipotente. Número 4, omnisciente. Esos son los atributos divinos. Ahora también tiene atributos personales, porque son semejantes a los de las personas. ¿Cuáles son? Habla, siente, ¿perdón? Enseña. ¿Qué más? Se enoja. ¿Qué más? Se entristece. ¿Qué más? Nos ama celosamente. Ok, entonces vemos quién es el Espíritu Santo. Ahora vamos a ver, ahora sí, los nombres por los cuales se le conoce al Espíritu Santo. Para cuando escuchemos, por ejemplo, el Espíritu Eterno, pues ¿cuál es ese? Es el mismo Espíritu. Nada más da un nombre con el cual se caracteriza. Y la Biblia nos enseña varios nombres con los cuales se menciona al Espíritu Santo. Y vamos a retomar ese versículo de 1 de Juan capítulo 5 verso 7. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, y todos lo vamos a leer juntos, con mucho gusto, con mucha alegría, con mucha fe. Amén. 1 de Juan capítulo 5 verso 7. 1 de Juan capítulo 5 versículo 7. Y saludamos y bendecimos a todas las personas que nos ven y nos siguen a través de las redes sociales. Les pedimos dispongan todo su corazón para recibir la palabra de Dios. Dios les bendiga. Bien, 1 de Juan capítulo 5 verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿No los escucho? El Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Vamos a orar al Espíritu Santo. Pon tu mano en tu corazón y dile: hermoso Espíritu Santo, mi vida está en tus manos. Cámbiala, transfórmala, úsala conforme a tu voluntad. Te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente y en mi corazón. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, que me bendigas y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Puedes sentarte, por favor. Bien,
Este es el tema número 2 de esta serie, Conozcamos al Espíritu Santo, y este tema lo he titulado los nombres con que se conoce el Espíritu Santo. Nombres con que se conoce el Espíritu Santo. Y vamos a ver el primero, Espíritu de Jehová. Se conoce como el Espíritu de Jehová. Cuando hoy escuchamos que el Espíritu de Jehová no es otro espíritu diferente al Espíritu Santo, es el mismo, solamente es el nombre, el Espíritu de Jehová. Vamos a ir a la Escritura, a Génesis capítulo 6, verso 3. Y dijo Jehová: no contendrá ¿quién? Mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Es cuando empezó a reducir el tiempo de vida sobre las personas. Vamos a 1 de Samuel capítulo 16, verso 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Se está refiriendo a David. Y desde aquel día en adelante, el espíritu ¿de quién? De Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vemos que es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová vino sobre David. En aquel tiempo, recordemos que Jesús no había venido a la tierra, Jesús no había sido glorificado, por lo tanto el Espíritu Santo todavía no había sido enviado hacia nosotros. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Jehová descendía sobre las personas cuando esta persona iba a ser enviada o iba a ser comisionada a una actividad especial. Entonces el rey David, ¿a qué estaba haciendo? Perdón, ya les dije, David, ¿a qué estaba siendo comisionado? A ser rey, a ser rey. Dice que el profeta Samuel ungió, ¿para qué? ¿Para qué lo ungió? Para ser rey. Entonces el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Por qué creen que descendió sobre él? Para darle sabiduría, para darle inteligencia, para darle valor, para darle todo lo necesario para capacitarlo, para desarrollar la misión que Dios le estaba encomendando. ¿Cuál era la misión que Dios le estaba encomendando? Gobernar el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el primer rey de Israel le había fallado a Dios, que fue el rey Saúl. ¿Por qué fue destituido el rey Saúl del trono? Por su desobediencia. Fíjense bien, la desobediencia trae consecuencias malas. Entonces él escogió una persona que le fuera pues obediente y encontró a David y fue ungido y el Espíritu de Jehová vino sobre él. Número 2, el Espíritu de Dios. Vamos a Génesis 1 verso 2. Génesis 1 verso 2. Dice la palabra del Señor: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es otro nombre con el que se conoce al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a Job 33, verso 4. Job 33, versículo 4. Hay muchos versículos, pero no puedo darles todos porque nos llevaría muchísimo tiempo. Les estoy dando los básicos. Job, capítulo 33, verso 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Está hablando Job. ¿El Espíritu de quién? De Dios, que es el Espíritu Santo. Bien. Número 3, Espíritu del Padre. Espíritu del Padre. Vamos a Mateo 10, verso 20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla ¿en quién? En vosotros. Número 4, Espíritu de Cristo. Romanos 8, 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu ¿de quién? De Cristo. Si alguno tiene el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Filipenses 1:19. Porque sé
que por vuestra oración y suministración del Espíritu ¿de quién? De Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Número 5, el Espíritu del Hijo. Para que no me piensen, ¿a poco tantos espíritus hay? Es el mismo, es el Espíritu Santo. El Espíritu, Gálatas 4, verso 6. Gálatas 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama que Abba, Padre. Número 6. Sí, ¿verdad? Espíritu del Señor. Hechos 5, 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu de quién? Del Señor. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Espíritu de vida. También se le conoce como el Espíritu de vida. Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu ¿de qué? De vida. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Espíritu de verdad, Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Mire qué bendición para nosotros, que al conocer a Cristo tenemos la bendición de poder recibir al Espíritu Santo. Y Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador, Él es nuestro maestro, Él es nuestro amigo, si nosotros le buscamos. Dice ahí, y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros, y estará en vosotros. Vean la tremenda bendición. Porque dice la palabra del Señor que ahora nuestro cuerpo es el ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces ya no solamente viene el Espíritu Santo sobre nosotros, sino quiere morar ¿en dónde? Con nosotros. Vean la bendición tan grande que ni los hombres antiguos de la Biblia tuvieron. Hay muchos hombres, cuando Sansón, cuando todos los hombres de la Biblia que Dios comisionaba, decía, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, y el Espíritu de Jehová vino sobre Elías, y el Espíritu de Jehová vino sobre Eliseo, y el Espíritu de Jehová se separó de Sansón. Pero ahora, la tremenda bendición que ya no solo desciende por una ocasión, desciende por la eternidad, mientras nosotros vivamos. Pero para eso nosotros necesitamos vivir ¿qué? En santidad. ¿Y qué es la santidad? Apartarse de lo malo. Porque Él es santo. Denle un aplauso al Señor. Déselo con todo su corazón. Aleluya. Gracias, Jesús. Porque mora en nosotros. Qué tremendo. Entonces fíjate bien quién mora en ti. Entonces cuando vayas a soltar una mala palabra, acuérdate de quién está en ti. Y si tú hablas cosas malas, ¿quién está hablando en ti? Un espíritu de maldicencia. Ya no es el Espíritu Santo, un espíritu de maldicencia. Claro que es gobernado por el maligno. Por eso nosotros tenemos que vivir en santidad. Apartarte. El maldecir a una persona, el maltratar algo, ¿es bueno o es malo? Malo. Mayormente si maltratas a tu esposa o a tu esposo, imagínate, estás maltratando a una hija de Dios o estás maltratando a un hijo de Dios. Es más, te estás maltratando a ti mismo. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que ya no son dos, sino ¿cuántos? Uno. Por eso tenemos que amar a nuestra esposa, tenemos que amar a nuestro esposo, porque si nosotros amamos a nuestra esposa, nos estamos amando a nosotros mismos. Si usted ama a su esposo, se está amando a sí misma. Si usted denigra a su esposo, se está denigrando a sí misma. Si usted trata mal a su esposo, está tratando mal. Tiene que honrarse, tiene que amarse. Por eso uno de los mandamientos, el primer mandamiento ya sabemos que amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Y el segundo, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo ¿cómo? Como a ti mismo. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque si no nos amamos,
a nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a otras personas? Por eso tienes que amarte a ti mismo. Tienes que valorarte a ti mismo. Tienes que valorarte a ti misma. Tú vales mucho a los ojos de Dios. Dice la palabra que son como una perla preciosa, como la niña de sus ojos. Imagínate bien, ¿cómo te ve el Señor? ¿Cómo nos ve el Señor? ¿Por cuánto venderías tú un ojo? ¿$1 millón? No, ¿verdad? ¿De qué te sirve $1 millón y andar ciego? De nada, ¿verdad? Tuerto, sí. Imagínate el Señor, ¿cuánto valdrá un ojo de Dios? Imagínese nada más. Qué tremendo. Vea lo valioso que somos a los ojos de Dios. Tan valiosos somos que dio a su único hijo, a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjate lo valioso que somos. Estoy seguro que si hubiera peligro y que dijera, no, pues va a explotar el volcán de fuego y Tuxpan va a ser arrasado. Pero si un hombre y una mujer dan a su hijo, se suspende la erupción del volcán. ¿Habría alguno que diera a su hijo? No, ¿verdad? Ni aunque les gustara mucho, no lo darían. Pero sin embargo, Él es tan grande su amor que dio a su hijo unigénito por nosotros. Y no por guapos o por chulos. Éramos pecadores, dice la palabra. Éramos pecadores. Aún así Él nos amó. Es tan grande su amor. Vamos en el espíritu de verdad, ¿verdad? Bien, vamos a Juan 16:13. Pero cuando venga el espíritu ¿de qué? De verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán ¿de qué? De venir. Espíritu de verdad. Espíritu de fe. Segunda de Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, ¿de quién proviene la fe? De Dios. Él es el que nos da una medida de fe a cada quien. Dice 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Espíritu de gracia. Espíritu de gracia. Hebreos 10:29. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu ¿de qué? De gracia. Es un espíritu. Por eso cuando nosotros le pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor esté sobre nuestras vidas, un espíritu de gracia. Y aquel que no tiene el Espíritu de Dios o el Espíritu de Cristo, el Espíritu de gracia, ¿cómo se le dice? Pues desgraciado, porque no hay gracia. ¿Sí? Por eso necesitamos entender bien. Bien. Espíritu de gracia, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Fíjate lo que nos ha dado el Señor. No nos ha dado un espíritu de cobardía. Por eso los hijos de Dios deben de ser valientes. Porque la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y quiénes lo arrebatan? Los valientes lo arrebatan. Los hijos de Dios deben de ser valientes. Dilo conmigo. Los hijos de Dios deben de ser valientes. Pero no valientes para ir a pelearte con las personas. Debe ser valiente para vencer las tentaciones, para vencer todo aquello que el enemigo te va a poner, las pruebas. Dice que no nos ha dado espíritu de temor, sino de valor, de amor.
Dios ha derramado de su amor sobre nuestros corazones a través de su Espíritu Santo. Dilo conmigo, el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón el amor de Dios. Por lo tanto, yo estoy capacitado para amar a las personas con el amor de Dios. Por eso es que ahora tú tienes que amar a las personas. Yo tengo que amar a las personas. A veces nos caen mal, pero los tenemos que amar. Ni modo, así es. Tienen mal carácter, hacen nada, pero así tenemos que amarlos. Aún el Señor fue más allá. Dijo, ama a quién? A tus enemigos. Ama a tus enemigos. Entonces Dios ha puesto ese espíritu de amor para que nosotros amemos a las demás personas. Y dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Dominarse a sí mismo. Tener control de sus emociones. Eso es el dominio propio. Que tú te controles. Tal vez te digan, no, pero no te enojes. Estate aleluya, cristianito, cristianita, lo que sea. Cambiaste de chaleco. Tú debes de tener dominio propio. No ceder a las provocaciones del enemigo. Porque Dios te ha dado un espíritu de dominio propio para controlar tus emociones. Cuando venga la tentación, para eso va a servir ese espíritu de dominio propio. ¿Qué pasó con José? Imagínese solo, un joven con toda su energía, donde nadie lo conocía, y una mujer, me imagino que era guapa, Mesopotamia, la esposa de Potifar, y que le dijera, duerme conmigo. ¿Cuántos dirían sí? ¿Cómo no, verdad? Pero él tenía ¿qué? Dominio propio, porque el Espíritu de Dios estaba en él, y eso es lo que le fortalecía. Por eso es que prefirió que le dijeran de cosas, prefirió que lo encarcelaran, aunque ese no era su deseo, pero así sucedió. Pero él prefirió que honrar a Dios y respetar el honor de su patrón, o sea, del general de la guardia, de Potifar. Entonces, esos espíritus Dios nos los dio precisamente para capacitarnos, para fortalecernos en cada situación. Cuando venga la duda, ¿quién va a fortalecerte a ti? El espíritu de fe, que es el Espíritu Santo, pero va a actuar en esa área de fe, que no te falte. ¿Sí? Bien. Espíritu de poder, espíritu de amor, espíritu de dominio propio. Espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Fíjese cómo nos capacitó el Señor. Sabiduría. Por eso dice la palabra de Dios, el que se sienta falta de sabiduría, ¿qué? Pídasela a Él. Él te va a dar sabiduría. Dios nos da sabiduría a todos. No hay de que tú digas, no, pues no puedo, yo soy cabeza dura. No, tú te estás haciendo cabeza dura por tus propias palabras. Porque dice la Escritura que nos atamos con los dichos de ¿qué? De nuestra boca. Dios nos dio sabiduría, nos dio inteligencia, nos dio consejo, nos dio conocimiento y nos dio también temor de Jehová. Vamos a Isaías 11, verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. De todos esos nombres es el Espíritu Santo actuando en cada una de las áreas de nuestra vida. Espíritu consolador, así es otro nombre que mencionamos hace rato. Juan 14, 26. Mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Tienes problemas para aprender algo? Pídele sabiduría al Espíritu Santo. Dice que Él nos va a enseñar todas las cosas. ¿Cuántas? Todas las cosas. Y además dice,
y nos recordará todo lo que yo os he dicho. Tenemos que acudir, es tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso Dios lo dejó, para sustentarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para enseñarnos, para darnos sabiduría. Juan 16:13. Pero cuando venga, ¿quién? El Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Consolador es el Espíritu Santo. ¿Por qué se le llama el Consolador? Porque nos consuela. Dios es Dios consolándonos. Acuérdense que Dios es ¿qué? Espíritu. Y el Espíritu Consolador es Dios mismo consolándonos. Fíjate bien, a través de su Espíritu. La misericordia de Dios. Cuando tú estás triste, cuando padeces, pasas por una pena pues difícil, una situación difícil, clama al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te va a consolar, te va a abrazar, te va a dar ánimo y te va a sentir en paz. Para eso lo dejó el Señor. Por eso es importante que lo conozcamos. Dile: Espíritu Santo. ¿Cuál es uno de los frutos del Espíritu Santo? Amor, paz, gozo, paciencia, ¿qué más? Benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre, paz. Entonces dice ahí que en el 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, Él es el que nos va a consolar y nos va a volver la paz. El Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Espíritu de adopción, porque nosotros somos hijos, ¿por qué? Por adopción. ¿Por qué razón? Por haber creído en el nombre del Señor Jesucristo. Pasamos a ser hijos de Dios. Pasamos a ser hijos adoptados por Dios. Entonces, el espíritu de adopción, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Dios no nos quiere ver en esclavitud. Dios nos ha llamado a libertad. Por eso dice que donde está el Espíritu de Dios hay ¿qué? Libertad. Donde no está el Espíritu de Dios, pues hay problemas. Donde no está el Espíritu de Dios, ¿quién va a estar? El chanclas. ¿Quién más? El diablo, no tenga miedo. Satanás, el adversario. Mire que lo adornan como para no asustarse, el enemigo, el adversario. No, es Satanás. Ese dice, si no, perdón, el mentiroso, también él tiene muchos nombres, pero eso no nos interesa ese. ¿Ok? Por eso es mentiroso, tiene muchos alias. Si se han fijado ustedes a veces en las noticias que decía fulanito de tal, alias el mochorejos, tiene un alias, es un apodo y un sobrenombre, y Satanás tiene muchos sobrenombres, apodos o alias. El mentiroso, el dragón, el padre de mentiras, serpiente antiguo, un montón, para engañar a la gente. Pero eso no nos interesa, nos interesa más esto. Vamos a el espíritu de adopción, ¿ya lo vimos? Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. Entonces ahora nosotros tenemos esa bendición de decirle a Dios, papá, papito, Padre. No sé cómo te dirijas tú, pero hasta eso nos dio esa oportunidad de llamarle ¿qué? Padre, Padre. Sí, dependiendo la necesidad. Papito Dios, ay, papito Dios, ayúdame, ¿verdad? Y cuando están contentos, ay, ni se acuerdan. Por eso es importante que lo busquemos en todo tiempo. Recuerden que la palabra de Dios dice, y no lo digo para que nadie se ofenda, y si le cae el 20 es que Dios le está hablando, pero dice que no os dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué razón dice eso? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír de la palabra. Y si tú no vienes, pues no vas a escuchar la palabra. Por lo tanto, la fe no va a aumentar en ti. Va a quedar estancada.
Por eso es importante, no cree que Dios ha establecido reglas. Dios se maneja a través de leyes y reglas que Él ha puesto. ¿Para qué? Para bendecirnos, para bendecirnos. Entonces esa es la razón, y les animo a que no dejen de venir. Dios siempre tiene una palabra diferente, sea el predicador que sea, tiene una palabra diferente para ustedes, para mí, para todos, porque quiere bendecirnos, quiere consolarnos, quiere sustentarnos, quiere ayudarnos, quiere sanarnos, quiere restaurarnos. Y por último, Espíritu Santo, Hechos 1, verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo es el que nos va a fortalecer para no avergonzarnos de la palabra de Dios, ni de ser hijos de Dios. Él es el que nos va a fortalecer, nos va a dar valor, nos va a dar poder para resistir los dardos de fuego del enemigo y en todo momento dar testimonio que somos hijos de Dios. Y es un privilegio, como dice el apóstol Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es que poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Tú crees? Es poder de salvación para ti. Dale un aplauso al Espíritu Santo. ¡Aleluya! Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Hermanos, la vida de una persona que no conoce al Espíritu Santo es triste, es vacía, es una vida sin sentido. Si no, analice cómo era nuestra vida antes de venir a Cristo. Es una vida hueca, sin poder, una vida apartada de Dios. Lamentablemente, muchísimas personas no conocen ni saben quién es el Espíritu Santo. Desde tiempos antiguos, de tiempos bíblicos, mucha gente no sabía quién era el Espíritu Santo. Y aún en los tiempos actuales, no saben quién es el Espíritu Santo. Mire, vamos a ir a Hechos 19, verso 1. Hechos 19, versículo 1 y 2. Por eso Dios quiere que nosotros conozcamos bien de su Santo Espíritu. Hechos 19, versículo 1 y 2. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo. ¿A quién les estaba preguntando el apóstol Pablo? Discípulos, imagínense. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y vean la respuesta que ellos dieron. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. No lo conocí. Quizás a lo mejor esos discípulos eran los que iban allá de vez en cuando. Y cuando dieron la clase, no fueron, ¿verdad? Por eso no sabían. Que no te agarren así a ti. Ni siquiera hemos oído quién es el Espíritu Santo. El pastor no nos sabe, no vienen, ¿verdad? Así le pasó a los discípulos. Vea, desde tiempos antiguos. Entonces nosotros tenemos que conocer bien al Espíritu Santo. Ahora vamos a ver otro versículo, Juan 14, 17. Mire la bendición que Dios nos dio. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, se está refiriendo a los cristianos, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Mire la bendición tan grande. No hay razón para que usted diga: no, pues no sé si existe el Espíritu Santo. Debe de saber que el Espíritu Santo mora en usted y quiere morar en usted. Por eso usted está obligado delante de Dios a vivir ¿cómo? En santidad, integridad y obediencia a la palabra de Dios. ¿A qué estamos obligados todos? A vivir en santidad, integridad y obediencia a la palabra de Dios. Amén.
Amén. Dale un aplauso al Señor. Precioso Dios, precioso, precioso. Por eso es importante que nosotros conozcamos bien al Espíritu Santo. Y es importante que tengamos una relación personal con Él, que tengamos una relación íntima con Él, porque Él es el que hace todo. Si nosotros tenemos una relación íntima, las cosas se nos van a facilitar de una manera muy grande, porque para eso fue dejado el Espíritu de Dios, para consolarnos, para guiarnos, para ayudarnos en todo. Pero grábate bien esto: el Espíritu Santo es un caballero. El Espíritu Santo es muy hermoso, es muy gentil, es muy noble, pero es un caballero. Si tú no le pides, Él permanece esperando a qué vas a hacer. Tienes que ser humilde y reconocer que necesitas. Tengo que reconocer que necesito al Espíritu Santo en todo lo que yo vaya a emprender, en todo. Y el Espíritu Santo estará ahí para ayudarnos, para aconsejarnos, para recordarnos, para enseñarnos, para guiarnos, para exhortarnos, para dirigirnos, para revelarnos la palabra, para todo lo que Dios lo ha dejado. Por eso es importante que tú y yo conozcamos muy bien al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo. Amén. Inclina tu rostro, por favor. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Dios, por permitirnos, Señor, recordar los nombres con los cuales se conoce tu Espíritu Santo, para que el enemigo no venga a engañarnos, que no venga a engañarnos, Señor, sino que sepamos de quién se habla en tu palabra. Amado Dios, te damos gracias por tu Santo Espíritu, porque tú lo has dejado en esta tierra para consolarnos, para ayudarnos, para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Gracias, Dios, porque nos permites tener estas enseñanzas para edificación de la iglesia. Muchísimas gracias, Señor, por la sabiduría, por el conocimiento, por la inteligencia, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por ayudarnos a compartirla. Gracias por permitirnos compartirla. Gracias, Dios, por cada persona que la escucha en este lugar. Y gracias, Dios, por cada persona que la escucha a través de las redes sociales. Bendícelos, Señor, y alcánzalos con tu salvación. En el nombre de Jesús, que ellos también puedan conocerte y amarte y servirte con todo su corazón, así como lo has permitido con cada uno de nosotros. Amado Espíritu Santo, gracias por permitirnos conocerte cada día más. Gracias, hermoso Consolador. Gracias por permitirnos ser tus amigos si vivimos en santidad, en integridad y en obediencia a la palabra de Dios. Gracias, hermoso Espíritu de Dios, por tu ayuda, por tu consuelo, por tu consejo. Gracias por tu presencia. Gracias, muchas gracias, amado Espíritu Santo. En el nombre que es sobre todo nombre, te damos gracias y te bendecimos. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Todo el honor y toda la gloria sea para ti, bendito Espíritu Santo. Levántate, por favor, dispón tu corazón y vamos a adorar al Espíritu de Dios. Vamos a adorar al Padre y vamos a adorar al Hijo. Espíritu Santo, levanta tus manos y díselo te con todo tu necesito. corazón. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mira tu gloria.